Bueno, vamos a explicar una derivación logarítmica. La derivación logarítmica se emplea cuando ya no se puede aplicar ninguna de las técnicas que conocemos, ¿ve? Nosotros, como mucho, hay una expresión que nos dice, mire, si a usted le aparece a a la x y usted esto lo quiere derivar, la derivada de a a la x va a ser a a la x por el logaritmo natural de la base por la derivada de esa x. Pero esto es cuando a es un número. Cuando esto ya es una función, como esta base, ya esto no se puede hacer. Entonces, para eso se aplica la derivación logarítmica. ¿Qué dice la derivación logarítmica? Aplique el logaritmo a ambos miembros, así puede bajar este exponente. Bueno, entonces le aplico logaritmo ahí y logaritmo a la expresión x cuadrado menos x elevado a la x cubo menos 4x. Bien, ¿y ahora qué hago? Y ahora bajo el exponente, porque el logaritmo de a la a algo me permite bajar ese exponente y multiplicarlo por el logaritmo. Entonces digo, esto me queda x cubo menos 4x, uso paréntesis porque todo esto va a quedar multiplicando al logaritmo de x cuadrado menos x, logaritmo natural de y. Muy bien, acá que hice, apliqué logaritmo a ambos miembros, luego bajé el exponente por propiedad del logaritmo y ahora voy a derivar. Voy a derivar con respecto a x, derivar, ¿sí? Con respecto a x, derivar con respecto a x. Como estoy derivando con respecto a x, la derivada del logaritmo natural de y me va a quedar 1 sobre y por y', porque estamos derivando con respecto a x. Acá tenemos un producto, lo derivamos como tal. La derivada del primero es 3x cuadrado menos 4 por este sin derivar más este sin derivar, el x cubo menos 4x, por este derivado. Esto es 1 sobre x cuadrado menos x por la derivada de esto, que va a ser 2x menos 1, que lo pongo acá porque por 1 me quedaría lo mismo. Una vez que tengo esto, dejo el y' y esta expresión, este y que está dividiendo, va a pasar a multiplicar a todo esto. Va a pasar multiplicando a todo. Todo esto por y. ¿Y quién es y? Y es esto. Esa es una derivación implícita. Directamente, si quiero, acá ya no le pongo la y, le pongo la función directamente, le pongo x cuadrado menos x elevado a la x cubo menos 4x. Todo esto es la derivación de esta expresión, una derivación logarítmica. Ahora vamos a hacer otra. Tengo la expresión y igual a 4 seno de x, y yo la voy a hacer por derivación logarítmica, aunque se podría aplicar esto ahora. ¿Por qué? Porque ya la base no es una función como la que hicimos recién, sino es un número. Y cuando la base es un número, nosotros podríamos derivarla directamente así como acá. Decimos y igual a la x es a la x, es decir, es 4 seno de x por el logaritmo natural de la base, que es 4, por la derivada de la x, que en este caso la derivada del seno es menos coseno de x. Esto, si lo acomodamos un poquito, esto me quedaría, podemos pasar acá adelante, el logaritmo natural de 4, el coseno de x por 4 elevado a la seno de x. Así estaría derivada esta expresión usando esta regla, ¿sí? Una deriva a la x, cuando la derivo, una función a la x, cuando la derivo, dejo la a la x como está por el logaritmo natural de la base por la derivada de su x. Y si yo lo hiciera con derivación logarítmica, debería salir lo mismo. Vamos a probar. Voy a aplicar logaritmo a ambos miembros, logaritmo a ambos miembros. El logaritmo que me permite bajar los exponentes, bajo este exponente, esto queda como está, y ahora derivo. Como estoy derivando con respecto a x, esto me va a quedar en el denominador el argumento 1 sobre y por la derivada de esto que me va a quedar y'. Queda implícita porque estamos derivando con respecto a x.
Acá no hago la derivada de un producto porque esto es una constante, así que digo, dejo la constante como está y derivo la función. La derivada del seno es coseno de x. Entonces esto finalmente más por menos me queda menos, más por menos es menos, logaritmo natural de 4 por el coseno de x, ¿sí? Por esto que va a pasar, esto está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces, por esto que pasa multiplicando, que era 4 elevado al seno de x. Esto, como pueden observar, es lo mismo que tengo acá. Es decir, esto lo podíamos derivar de esta forma, pero también lo podríamos derivar usando derivación logarítmica si no nos acordamos. Para eso sirve esta derivación logarítmica. Bueno, vamos a hacer una rectificación acá. La derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es menos seno. Entonces, cuando yo esto lo quiero derivar de esta manera, digo la derivada de 4 elevado al seno de x va a quedar 4 seno a la x por el logaritmo natural de la base, que es 4, por la derivada del seno, que es coseno positivo directamente. Así que esto y menos ya no iría. El logaritmo natural de 4 quedó como está, coseno de x quedó como está y 4 seno la x. Acá lo hicimos usando la regla y acá estamos aplicando derivación logarítmica. Derivamos a ambos miembros, en realidad aplicamos logaritmo primero a ambos miembros, bajamos el exponente y ahí derivamos. La derivada del logaritmo natural de y es y' sobre y. La derivada de esto no es un producto porque acá tengo una constante, así que la dejo como está y digo la derivada del seno es coseno positivo. Así que me queda la derivada del seno es coseno. Acomodo un poquito esto, saco el menos y esto me queda logaritmo de 4 por coseno de x por esta y que está dividiendo, pasa multiplicando y me queda exactamente lo mismo que ahí. En este caso se podría hacer de las dos maneras, por derivación logarítmica o usando la regla esta de la exponencial. Pero cuando esto ya es una función, no se puede. Cuando esto a mí me dicen, miren, tengo la expresión x elevado a coseno de x. X elevado al coseno de x ya no se podría hacer así porque la base no es un número. La base es una función también. Entonces, en este caso sí o sí hay que aplicar derivación logarítmica, es decir, aplico logaritmo a ambos miembros. El logaritmo que te permite hacer, el logaritmo te permite bajar ese exponente y te queda coseno de x por logaritmo natural de x. Y ahí uno ya derivaría, ¿ves? La derivada con respecto, como estamos derivando con respecto a x, esto se va a derivar, pero va a quedar implícita, es decir, en el denominador queda como está, en el numerador su derivada. Esto es algo que se utiliza bastante. Cuando ustedes tienen esto, ustedes ya saben que si esto lo derivan, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre el argumento. En este caso es sí. Por la derivada del argumento sería 1 por y', porque nosotros estamos derivando con respecto a x. Directamente esto se emplea así. En el denominador se deja el argumento y en el numerador su derivada, porque esto por 1 es la derivada. Entonces, por eso que esto se escribe así. Y acá uno derivaría como un producto. La derivada del primero, que es menos seno de x, por este sin derivar, más el coseno sin derivar, por el logaritmo derivado, que sería 1 sobre x. Finalmente, y' va a ser igual a todo esto por esta y que está dividiendo, pasa multiplicando. Esas son derivaciones logarítmicas. Primero que nada voy a reescribir esta expresión con estas raíces como exponente fraccionario, que me van a resultar más simple después manejarlas. Raíz cuadrada es x a la 1 medio. Este x menos 2 a la quinta lo dejo como está. Esta x raíz cúbica la escribo como x a la 1 tercio y esto lo dejo como está. Si bien acá yo podría sumar los exponentes y todo con esto, pero lo escribí yo así, esto para que no me quede tan largo, pero esto si fuera x más 1 al cuadrado ya no podría. Es más, la voy a hacer así para que después no digan, ¿por qué no sumo los exponentes acá? Porque en realidad quiero mostrar otra cosa acá.
Así que lo voy a poner así para que ya directamente se note que acá estos van a quedar así, x más 1 al cuadrado. Bien, escribo esto. Ahora, ¿qué hago? Voy a aplicar logaritmo a ambos miembros, es decir, voy a aplicar logaritmo ahí y logaritmo a todo este cociente, que es x cuadrado menos x a la 1 medio por x menos 2 a la 5 sobre x a la 1 tercio por x más 1 al cuadrado. Bien, como acá tengo logaritmo y acá yo tengo un cociente y además tengo un producto, el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos y el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Entonces, cuando acá aplicamos las propiedades del logaritmo, esto me quedaría logaritmo natural de x cuadrado menos x elevado a la 1 medio más logaritmo natural de x menos 2 a la 5, acá por este producto, menos este producto acá, logaritmo natural de x a la 1 tercio, más, acá voy a poner un corchete para que se note esto, el logaritmo de esto menos el logaritmo del denominador, ¿no? Que a su vez tengo un producto, lo convierto en una suma, logaritmo de x más 1 al cuadrado. Es decir, ¿qué hice acá? Primero apliqué propiedades, dije que el logaritmo de un cociente era la resta de los logaritmos, pero a su vez estos tenían productos, los convertimos en suma. Y ahora, ¿qué vamos a bajar? Vamos a bajar los exponentes y vamos a sacar estos paréntesis. Eso es lo que está haciendo el logaritmo. Así que vamos a ir bajando los exponentes, nos queda 1 medio por el logaritmo natural de x cuadrado menos x, más bajo el 5 por el logaritmo natural de x menos 2, menos bajo el 1 tercio por el logaritmo natural de x, menos con más me queda menos, bajo el 2 por el logaritmo natural de x más 1. Esto lo copio igual. Bueno, fíjense que acá todavía no hablé nada de derivación, siempre fue aplicando propiedades del logaritmos. Primero apliqué propiedades de las raíces, los radicales se pueden escribir como exponente fraccionario. Después apliqué propiedades del logaritmo, dije le aplico logaritmo a ambos miembros y ahí apliqué propiedades del logaritmo. A este cociente lo convertí en una resta y a estos productos los convertí en suma. ¿Y ahora qué hago? Y ahora voy bajando los exponentes y sacando estos corchetes. Bajé el 1 medio, más bajé el 5 por el logaritmo de esto, menos, bajé el 1 tercio, este menos con este más me quedó menos, bajé el 2 y ahora tengo que derivar. Es bastante útil usar esta regla, como les mostraba recién, de la derivación logarítmica. Cuando uno tiene el logaritmo natural de algo, si esta x que no se vea como una x sola, podría ser el logaritmo natural de x cuadrado menos x. Cuando uno tiene una función logarítmica, un logaritmo para derivar, ¿sí? Lo ideal es decir, bueno, lo derivo, en el denominador dejo el argumento como está y en el numerador su derivada. Eso es lo ideal, acostumbrarte a eso. Entonces acá digo, bueno, voy a derivar esto con respecto a x, así que dejo el denominador como está el argumento y en el numerador su derivada, que en este caso queda implícita. Acá dejo la constante como está y derivo la función logarítmica. Bueno, el denominador queda como está el argumento y en el numerador su derivada, 2x menos 1, más 5 por... En el denominador, el argumento como está y en el numerador su derivada. La derivada de x es 1, de 2 es 0. Menos, dejo el 1 tercio, el logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x, dejo el 2, en el denominador va el argumento como está y en el numerador la derivada de esto. Entonces esto ahora lo que quedaría por hacer nada más sería dejar y' igual a todo esto por la y, por esta y. Escribir toda esta expresión. En vez de y se pone todo esto. Raíz de x cuadrado menos x por x menos 2 a la quinta sobre raíz cúbica de x por x más 1 al cuadrado. Y esa sería una derivación logarítmica, usando las propiedades, por supuesto, del logaritmo.